Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Alegro de oírlos. Espero que estén bien. Qué bueno que están allá y yo por acá. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Voy a ir preguntando así al azar, de nombres que voy a ir viendo yo acá en las personas que están conectadas. Vamos a ver. Heidi Daniela. Heidi Daniela Córdoba. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Heidi. Lo siento, creo que tenía un poco de problemas con el internet, pero ¿me escucha bien? Le escucho un poquito cortado, Ay, pero gracias por contestar. Vamos a ver, por ahí vamos a ver qué le logramos escuchar. ¿Cuáles son las etapas del proceso, Heidi? muy bien, licenciado. Según recuerdo, las etapas del proceso serían 5. Déjeme busco mis apuntes un poquito porque se me han olvidado los nombres. Perdón, licenciado. Según recuerdo, las etapas serían la etapa intermedia, la etapa de investigación, etapa de sentencia y se me han olvidado las otras dos. Hazel. Está Hazel. Estamos esperando a Hazel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Hazel. ¿Nos puede decir cuáles son las etapas del proceso? Recuerdo que es la fase de iniciación, fase de prueba, fase de conclusión. Esas son las que recuerdo, Lick. Investigación o procedimiento preparatoria. Hugo Fernando. Hugo Fernando. Sí, Lick. Hugo, las fases del proceso.
Sería juicio, sentencia, ejecución, procedimiento intermedio y la investigación. Tal vez no se lo deje en orden, pero ¿serán esas? Mejor dígamelas en orden. Sería investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución. Decíamos entonces que el proceso penal está estructurado en forma de fases o etapas. En cada una de ellas se cumplen determinados objetivos. Para mí es muy importante que tengamos bien claras cuáles son las etapas del proceso. Porque finalmente ya estamos en el procedimiento común. Y uno de los grandes objetivos míos en el curso siempre es, por lo menos, que nos ubiquemos y que sepamos que el proceso tiene 5 etapas. La etapa de investigación, la etapa de intermedia, la etapa del juicio, la etapa de la sentencia y de la ejecución de la sentencia. ¿Y qué se hace en cada una de estas etapas? Eso es importante. Y que, digamos, ubicarnos en el momento procesal oportuno, y porque el código siempre lo vamos a tener ahí. Lo vamos a tener ahí y nos va a servir de auxiliar para ver cómo nos desenvolvemos en las diferentes etapas del proceso. Es decir, quiénes intervienen, qué hacen, qué se hace, cómo debo proceder, si soy fiscal, si soy defensor, si soy acusado, si soy querellante adhesivo, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos bien claro que el proceso está estructurado por etapas o fases. E iniciamos con una etapa de investigación que está a cargo del Ministerio Público. Luego hay una etapa donde se critica o se fiscaliza la etapa del procedimiento de la investigación, que es el procedimiento intermedio. Luego hay una etapa plena, que es del juicio. Ahí ya, si llegamos a esa etapa, pues el juicio, pues obviamente, ya es una etapa plena donde se le imputa al procesado determinados hechos y donde se tendrá que probar si los hechos que se le imputan se llega a la conclusión de que participó en el hecho que se le está imputando. Luego está la sentencia, y el control de la sentencia es a través de los medios de impugnación, o sea, a través de los recursos. Y finalmente, cuando ya la sentencia está firme, es decir, que ya no es susceptible de ser impugnada por alguno de los medios de impugnación o por los recursos, entonces la última etapa es la ejecución de la sentencia. Luego hablamos de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Vamos a repasar esto también, a ver qué. A ver, Leslie Stephanie, porque está Leslie Karina también. Leslie Stephanie. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Leslie. ¿Qué son las cuestiones prejudiciales, Leslie? Perdón, Lick. Le decía que qué son las cuestiones prejudiciales. Estamos hablando de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Bueno, Lick, según lo que hemos aprendido en el curso, es nos ayuda, es el objetivo, ¿verdad? Para garantizar la aplicación del derecho, ¿verdad? Entonces, yo no le escucho.
no le escucho nada, fíjese, Leslie. Sí, creo que me está fallando el internet. Usted me dice si me escucha ahí. Lick, A ¿me ver, escucha? Leslie Karina, a ver, Leslie Karina, Sí, pero Lick, buenas noches. Ya, buenas noches. Perdone, es que no funcionaba el internet. Buenas ¿cómo no le noches, escuché? Lick. Disculpe. Es que no le escuché porque no podía encender mi micrófono. Tengo muy lenta la computadora, pero dígame. Dígame, ¿qué son las cuestiones prejudiciales? Estamos hablando de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Bueno, según no sé cómo explicarlo, pero según lo que yo entendí, son todas las faltas de acción y de excepciones que se dan dentro del proceso. No sé si está bien. A ver, vamos. Luis Mateu. Luis Mateu. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Luis. ¿Qué son las cuestiones prejudiciales, Luis? Las cuestiones prejudiciales son las que van anterior al delito, Lick. Disculpe, Luis, no le escuché. ¿Usted me escucha? Le- sí, le escucho, Lick. No sé si me escucha usted. ¿Qué son las cuestiones prejudiciales? Luisa López. Buenas noches, Lick. Sería la cuestión prejudicial. Luisa. ¿Sí me escucha? Sí, Luisa. Lick, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, Luisa. ¿Dónde anda parrandeando, Luisa? Sería de la cuestión prejudicial, ¿cierto? Sería un asunto que Cierto. con carácter previo debe resolverse. A ver, Ana. Ana Beatriz tenía levantadita la mano. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha, Lick?
Magalí Gómez. Magalí Gómez. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. se le escucha. Sí, lo escuchamos. Magalí Gómez salió de la sesión, licenciado. Se salió. Marc Anthony. Marc Anthony Castro. Manuel Domingo. Cuénteme, Lick. ¿Me escucha? ¿Qué son las cuestiones prejudiciales, Manuel? Considero que las cuestiones perjudiciales son como un obstáculo que se da antes de realizar la persecución penal. O sea que no sé si estoy bien, ¿verdad? Es que se tiene que resolver estas cuestiones para Fíjese que no, dar trámite al no le proceso escucho, penal. le escucho muy cortado todo. A ver, ¿alguien quiere, qué quiere? A ver, ¿alguien quiere decir qué son las cuestiones prejudiciales? Le pregunto a todos en términos, en lo general, a todos. Sí, Alexander. Licenciado, la cuestión prejudicial es anterior al delito. Es donde se encuentra si la persona es inocente. Fíjense que no estoy escuchando bien. Me voy a salir de repente. Sí, Lick, sería ¿Ustedes bueno me escuchan porque... bien? Sí, porque nosotros sí lo escuchamos Sí, bien, Lix, licenciado. sí, escuchamos bien. Sí, es su audio, Lix. Muy bien, se oye. Escucha bien. Brian. Quiero ver con Brian. Buenas noches, Lick. La cuestión prejudicial, ¿sí me escucha? Sí le escucho. La cuestión prejudicial es anterior al delito y por ser determinante de inocencia o culpabilidad, debe resolverse antes de la persecución penal. Ya no le escuché. ¿Hasta dónde me logró escuchar? Natural. ¿Sí me escucha, Lick? Se salió. Sí, te escuchamos, compañero. Contala. Te escuchamos, Brian. Sí, escuchamos. Sí, el Lick se salió.
¿Me escuchan, jóvenes? Fuerte y claro, Lick. Sí, lo escuchamos. Sí, licenciado. Claro, Lick. Esto está fallando, no sé qué. No sé si me escuchan bien, pero yo no escucho bien y me sacó, tuve que ingresar nuevamente y me costó un poquito. Y ahora, Lick, sí nos Todo de una escucha. vez. Enrique, ¿quiere decir algo? Lick. ¿Y si prueba a hacerla en Zoom? Que si nos escuchaba, Lick, nos escucha. ¿O no se escucha nada, Lick? ¿No me escuchan? Bien, sí le Bien, sí le escucho. Sí lo escuchamos, licenciado. Pero yo no escucho. No sé qué estará pasando. Vamos a ver, Wilibaldo. A la orden, Lick, porque yo que no me escucho. Lick. Sí lo escuchamos, licenciado. Yo no escucho. Yo quisiera oír. Voy a apagarse el micrófono, Wilibaldo. Bueno, gracias. Es que se escuchaba un feedback ahí. A ver, Valerie. Sí, buenas noches, Lick. Valerie. Sí, buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Jorge Mario Castillo. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha, Jorge Sí, Mario? escucha, Lick. Sí, licenciado, sí lo escucho. A ver, Jorge Mario, ¿qué es una cuestión prejudicial? Pues es lo que se ve anterior al delito y por ser determinante de la culpabilidad o inocencia del delito se debe resolver antes que la cuestión penal. ¿Sí me escuchó, Lick? No le escuchamos, Lick. Yo le ¿Aló? escucho ¿Me fuerte y escuchan claro, ahora? Lick. Sí, fuerte y claro. Yo quiero escucharlos a ustedes también porque no los escucho y para mí es importante, que ustedes escucharlos a ustedes. No sé qué está pasando. Déjenme ver si hago aquí algo por acá. ¿Puede reiniciar su máquina, Lick? Lo esperamos con mucho gusto. Me voy a salir y voy a empezar otra vez de nuevo. Pero llámelo. Buenas noches. Buenas noches, mijo. Hola, nene. Hola, nene. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Hola, chiquitín. Bueno. Hola, chiquitín. Hola. A ver cómo estamos ahora. A ver, Sí se le escucha, Yolanda. Lick. No lo escuchamos. Ahora sí los escucho yo. A ver, Yolanda, ¿qué es una cuestión prejudicial? Ahorita, licenciado. Entiendo que es la persecución penal y que depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión, lo que dice el artículo 291. Sí, pero ¿en qué consiste la cuestión prejudicial? Perdón, ahorita le digo.
Alexander. A la orden, Lic. Ahora sí le oigo bien. Muy bien. Es una cuestión prejudicial. Le decía al licenciado que es anterior al delito y por ser determinante se debe conocer si la persona es inocente o culpable y esto debe resolverse antes de la persecución penal. Entonces usted daba dos ejemplos, ¿verdad? En materia civil o administrativo antes que en materia penal. Y entonces vimos los artículos, va licenciado, en el artículo 291 y 292. Sí, una cuestión prejudicial o las cuestiones prejudiciales decíamos que son anteriores al delito y que por ser determinantes de la inocencia o culpabilidad del procesado deben de resolverse antes que la cuestión penal, porque son situaciones que se dan que aparentemente, digámoslo así, que aparentemente constituyen un delito, ¿sí? Aparentemente constituyen un delito, pero al dilucidarse la situación en lo penal o en lo civil, se determina si se declara con lugar que no hay delito. Entonces es importante que se dilucide eso antes, porque no vamos a seguir un proceso penal por algo que no tiene fundamento. Y yo les ponía el ejemplo del robo o del hurto de la cosecha de aguacates y de naranjas de un inmueble o de una finca, que al final resulta que el guardián era el heredero del difunto, había un testamento, el hijo era el que estaba imputando el hecho y realmente no había y así pueden haber otros casos. En lo administrativo también se da mucho en las cuestiones políticas. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, es que esto se volvió, bueno, ahí estamos. Les decía entonces que estas cuestiones prejudiciales las trae el Código Reguladas como obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Por otro lado, también hablábamos del antejuicio. A ver, vamos a ver, Jorge Mario Castillo, ¿qué nos puede decir del antejuicio? Pues según lo que vemos en el artículo 293, cuando la viabilidad de la persecución penal depende de un procedimiento previo. Decíamos que el antejuicio está reservado para ciertos funcionarios públicos, no políticos, como me decía en la clase anterior, me decían, mire, ese es un privilegio de los políticos. No, de los políticos no, de los funcionarios públicos. De los funcionarios públicos, ¿quiénes son los que gozan de ese privilegio? Que no se pueden iniciar investigaciones de persecución penal o no se puede iniciar la persecución penal en contra de ellos si no ha lugar a formación de causa. Es decir, que primero se tiene que investigar, salvo un delito flagrante, por supuesto, que ahí ni siquiera va a que determinar si hay lugar o no a formación de causa. Pero en eso consiste el antejuicio. Y la competencia está distribuida por la Constitución política y en las leyes ordinarias que regulan cada situación en particular. Y finalmente, como otro obstáculo al ejercicio de la persecución penal, hablábamos de las excepciones. Y de las excepciones hablábamos de la competencia, de la incompetencia, de la falta de acción y de la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Y decíamos que había falta de competencia cuando un juez no es competente para conocer. Puede hacer que el juez se inhiba de conocer y las cuestiones de competencia tienen prelación.
Y la prelación consiste en que se deben de resolver antes que cualquier otra situación, porque el juez tiene que tener competente tiene que ser competente de acuerdo a la competencia que le ha asignado o la porción de poder jurisdiccional donde puede ejercer. Por otro lado tenemos la falta de acción. En la falta de acción, decíamos que se da en aquellos casos en los cuales la ley, por previsión de la ley, deben de ser perseguidos por las personas que están facultadas por la ley. Es decir, hay personas que están facultadas por la ley y esas son las que hablábamos específicamente de los delitos de acción privada. En estos delitos de acción privada son las personas agraviadas las únicas que pueden ejercer la acción. Les decía también que anteriormente teníamos legislado la falta de personalidad, porque hay algunos que todavía hablan de falta de personalidad, porque en el curso de teoría general del proceso hablan de las excepciones como falta de personalidad, falta de personería. Ahí estamos en presencia de una situación, de un problema de representación y un problema de legitimación. Legitimación, falta de personalidad; representación, falta de personería, es decir, que no está bien mi nombramiento o no está bien el mandato que me han otorgado para poder gestionar en tribunales. En cambio ahora la falta de acción, es decir, no estoy facultado por la ley para ejercer la acción. Si la ejerce la acción una persona que no está facultada para ello, lo que existe es una falta de acción. Y finalmente hablábamos de la persecución penal, que no la debemos de confundir con la responsabilidad penal. Porque en la clase anterior también me confundían lo que era la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, pues, no tiene relación con la persecución penal. La persecución penal, tenemos ahí, si mal no recuerdo, creo que era el artículo 32, teníamos cuáles eran las situaciones por las cuales se puede, ¿cómo se llama? Extinguir la responsabilidad, ¿cómo se llama? La persecución penal. Hablamos de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Normalmente estos se ponen durante el procedimiento preparatorio. Muchas veces ya se ha iniciado la investigación, algunas veces no, y podemos interponer, porque recuérdense que ahora, desde que la persona se considera que está perseguida penalmente, puede abocarse al Ministerio Público y decir, mire, yo sé que estoy perseguido penalmente, quiero copia, quiero ver de qué se trata, y empezar uno a llevar sus elementos de prueba, o bien plantear los obstáculos al ejercicio de la persecución penal que considere pertinentes. No sé si quedan algunas dudas todavía con respecto a esto. Lo que me llama la atención es de que a veces llamo yo a los compañeros que tengo aquí, que según yo están sentados en su ¿cómo se llama? En su computadora o en su aparato electrónico, pero no me responden. Y no me responden, y pregunto, me da la pauta, me da la impresión de que no estamos leyendo, que no estamos estudiando, que eludimos. No se trata también, no van a pensar que esto es un regaño. Esta es una exhortación para que participemos, porque de por sí, hace unos días platicaba yo con algunos colegas de cómo les estaba viendo en las clases, y planteábamos algunos, nos hacíamos como un intercambio de situaciones que se nos están dando ahora, que estamos un poco deficientes, porque algunos me dicen, mire, es que fíjese que voy en la moto. Alguien en la clase pasada también, porque me sucedió en la clase anterior, me decía, le preguntaba yo que es una cuestión prejudicial. Disculpe, pero voy manejando. Sí, va manejando, pero puede hablar.
No le estoy poniendo, no le estoy diciendo saque su código y lea, o baje el código y léame. No, le estoy diciendo, hábleme, dígame. Esto me da la pauta que no estamos leyendo, o algo está pasando. Esta es una exhortación para que nos pongamos las pilas, como se dice, para que nos tengamos una alerta por ahí. No es un regaño, repito, no es una animadversión contra nadie en particular, ni mucho menos contra el grupo, ¿no? A mí sí me interesa que ustedes se estén preparando. Cuando salgamos a la calle, imagínense, fíjense que, ¿cuántos hay sentados ahorita? Digamos que están sentados o están conectados. Conectados, hablemos de conectados. 102. 102. En la otra sección tenía 98. Digamos que 102 y 98 son 200. ¿Saben cuántos test recibió en el primer examen parcial? 478. Quiere decir que no se está conectando ni el 50%. Ni el 50%. Obviamente aquí voy conociendo yo algunos porque son los que me aparecen en la pantalla o los que participan, y qué bueno, pero quisiera que todos participaran. Cuando pregunto yo creo que es una cuestión prejudicial. Es una cuestión de prejudiciales. Quisiera yo que toda la pantalla se me llenara de las manitas, que se me llenara de las manitas y que yo no tuviera hasta de dónde escoger para preguntar, porque debemos de participar. Debemos de hacer un pequeño esfuerzo. Yo les digo, cuando me despido de la clase, les digo, bueno, pasen buena noche, jóvenes, que descansen. A veces les hago la broma, yo voy a cenar y voy a ver un rato televisión. Ustedes no. Ustedes cenen, descansen un ratito si quieren, pero pónganse a leer. Porque también entiendo que somos trabajadores que estudiamos. Y si no, después vamos a ver al Team Marín, a ver qué pasa en el examen. No. El examen para mí, finalmente el reglamento dice que para pasar de un semestre inmediato inferior a otro superior, tienen que pasar 3 pruebas, o a veces más, un primer parcial, un segundo parcial, un final, una retrasada, segunda retrasada, una escuela de vacaciones, etcétera. Pero para mí lo importante es en que participamos, que entendamos lo que yo les estoy diciendo. Que manejemos nuestras leyes, que manejemos nuestro código. Eso es importante. Pongo en la otra clase, porque no lo puedo decir de esta clase, pero le digo yo al compañero, saque su código fulano y tal. Permítame. Y pasa un tiempo. Yo sé que lo está bajando, porque ni siquiera lo tienen a la vista. Y le digo yo, bueno, se pone a leer, mira, es que se me borró. ¿Cómo se le va a borrar el código? Si yo le estoy pidiendo que saque su código. Encienda su pantalla y enséñemelo. No es que lo estoy leyendo electrónicamente. No, y así no es la cosa. Así no es la cosa. Si es el caso de acá, pues tomémoslo en cuenta porque no es así la cosa como debemos de proceder. Tenemos que hacer un esfuerzo de participar, y no solo estar conectados y estar viendo otras cosas, etcétera, y con eso ya estoy, y un poquitillo, no, preparémonos. No lo tomen a mal, por favor. No tomen a mal nada de esto que les estoy diciendo, sino que tómenlo en la dimensión de que cada quien lo considere pertinente. Es decir, tomémoslo desde el punto de vista de que es una alerta, y no solo para esta clase, para todas las clases, ¿sí? Para todas las clases. Bien. No se sientan ofendidos ni regañados. Vamos a hablar ahora de los actos introductorios. Vamos a ver. En un momento.
¿Me escuchan? Creo que está hablando Lick, pero no se lo escuchaba. Fíjense que se me fue la pantalla, hombre, y les tenía que proyectar el cuadrito aquel. No sé si me escuchan, por lo menos si me escuchan, les sigo hablando, aunque no pueda proyectarles el cuadrito. Lo escuchamos, Lick. Lick, no le escuchamos, me imagino que tiene encendido su micrófono. Se le fue el audio, licenciado. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Se lo escuchamos, licenciado? Sí. ¿Se ve el cuadrito que hemos estado viendo en la clase anterior? Sí, se ve. Ok. Vamos a hablar ahora de los actos introductorios. El hecho delictivo da origen a los actos introductorios. Es decir, que los actos introductorios son los canales a través de los cuales se ingresan las primeras noticias, podríamos decir, o la primera información que entra al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente para que de ellas se desprenda una investigación. El más común de los actos introductorios es la denuncia. Cuando ingresa la denuncia o la querella o a través de la prevención policial, el Ministerio Público... No se escucha nada, ¿verdad? Bien. Bien. Sí, Lick, se estaba escuchando. Sí, Lick, sí se escucha. Siga, Lick, siga. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, se le escucha muy bien. Dejó de compartir, Lick. Se salió de la Me reunión. voy a salir a ver si se mejora las... Es que sí se escucha. Sí, Lick. Se escucha bien, Lick. Siga explicando, Lick. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, Lick. Sí, licenciado, sí se le escucha. Sí, se le escucha bien. Ok, gracias. Les decía entonces que los actos introductorios, a través de los actos introductorios se ingresa la primera información, las primeras noticias en una hipótesis que habrá que comprobar. El más común es la denuncia. La denuncia es la manifestación de conocimiento. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí. Se escucha bien. Es la manifestación de conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo
y puede ser oralmente o por escrito ante una autoridad competente. Y para esto vamos a leer el código. Saquen su código. En el 297, ¿verdad, Lick? Siglensi, el 297. Leámoslo, por favor. ¿Me escucha, 297. Glensi? Sí, Lick. Capítulo 3, actos por favor. introductorios. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Bien. Entonces, la denuncia tiene ciertos requisitos. Leamos el 299. Vamos a ver el contenido de la denuncia. A ver, Mónica. ¿Me escucha Mónica Díaz? Sí le escucho, Lick. ¿Me escucha usted a mí? Sí le escucho, Mónica. El contenido es en el artículo 299. Artículo 299, contenido. La denuncia contendrá, en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y No le antecedentes. escucho nada, Mónica. Esto está re mal. Yo no sé si me están escuchando. Tengo... Sí, se le escucha a la compañera. Ay, Dios. Se escucha, licenciado. Se le escucha, Lick. ¿Me escucha, Lick? Anda tomando, Lick. Continúe, Mónica, por favor. A ver. ¿Me escucha mejor? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha, Mónica. A ver. Ok, gracias. A ver, Manuel. A ver, Jorge Mario. Vamos a probar con Jorge Mario. A la orden, Lick. ¿Me escucha, Lick? Leamos el artículo 299. Artículo 299. Contenido. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados ¿Lo y está testigos. leyendo? ¿Sí? A ver, los voy a leer yo. 299. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Cuando hablamos de del contenido de la denuncia, dice que se debe presentar ante el juez, puede ser por escrito, puede ser verbalmente, y diría yo ante una autoridad competente, que puede ser el tribunal, la fiscalía o en la policía, y debe contener un relato circunstanciado de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Con una denuncia, o en su caso, con una querella, no podemos pretender, por ejemplo, probar toda la teoría o toda la tesis de un caso, sino que introducimos información, datos, que van a servir para que el Ministerio Público inicie una investigación. Es decir, no tenemos que probar el hecho, sino que simple y sencillamente nos va a servir para que se inicie una investigación. ¿Con indicación de qué? Partícipes, víctimas o agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas.
Hablemos del casito que siempre les he planteado, el caso del chiclero. Cuando hablamos del caso del chiclero, podríamos decir, plantear la denuncia y decir que a eso, a las 18 horas del día 3 de enero del año 2022, dos personas conduciéndose en una moto, llegaron, le pidieron al chiclero el producto de la venta del día y como no se lo dio, le dispararon y como consecuencia de eso se produce la muerte del chiclero. Digamos que ese es el relato circunstanciado de los hechos. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los agraviados? Pues si yo sé quién es el agraviado, pues lo diré. El agraviado puedo ser yo porque yo fui el que presencié, porque soy el papá, porque soy el hijo, qué sé yo. ¿Quiénes son testigos de este hecho? Pues el hot dogero, el que vende los hot dogs en la esquina, el taxista que estaba llegando a la esquina del semáforo, la viejita que se estaba atravesando la calle, ¿sí? Antecedentes o consecuencias conocidas. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues que estos pertenecen a una banda de delincuentes y han ya hecho cosas. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ok, gracias. Es que se me apagó la pantalla, no sé qué pasa. Yo creo que el que estaba de hablar y no le escuchamos. Sí, ahora sí no se escucha. Se le fue el audio, licenciado. No se oye, Lick. Lick tiene apagado el audio. Aún no le escuchamos, Lick. Ya no está Lick en la reunión. Parece que no, compañera. No, se salió.
Pasen buena noche y termina su pacto colectivo. Alguien que tenga comunicación con él y que nos avise si va a regresar. Ahorita le llamo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Procedo a retirarme. Buenas noches. Sí, compañeros.
Dentro de la plataforma Classroom, la denuncia, su fundamento legal inicialmente el artículo 297 del Código Procesal Penal. Yo les voy a pedir que tomen sus resaltadores y vamos a marcar todos estos artículos que están enumerados acá, porque posteriormente vamos a hacer la revisión de los mismos. Bien, entonces tenemos inicialmente que existen 4 actos introductorios. Dentro de ellos la denuncia, la querella, la prevención policial y la denuncia de oficio o denuncia obligatoria. Bien, iniciamos con la denuncia entonces. La denuncia, les voy a hablar, o sea, básicamente se refiere al conocimiento de cualquier persona que está sufriendo un flagelo, una acción ilícita contemplada en nuestra legislación, puede venir a acudir ante los órganos competentes. Dentro de los órganos competentes, ¿cuáles son? Tenemos que pueden acudir a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o bien a los juzgados correspondientes. Entonces, la denuncia se refiere o se engloba en ese conocimiento que nosotros vamos a poner ante ciertas autoridades del flagelo o lo sucedido o de hechos ilícitos cometidos en nuestra contra o bien cometidos en contra de otras personas. Entonces, a esto se refiere la denuncia. La denuncia o todos estos 4 actos introductorios son los que le vienen a dar, como quien dice, el estartazo al proceso penal. Es lo que le da el inicio al proceso penal. Si no tenemos ninguna de estos 4 actos introductorios, no tenemos nada para iniciar un proceso penal. Bien, vemos que la querella también es parte de los actos introductorios, a excepción de que la querella es eminentemente, una de sus características es que es escrita. Debe de presentarse por escrito ante un juez competente y su fundamento legal es el artículo 302, 303 y 474 del Código Procesal Penal. Bien, el artículo 302 y 303 nos dice la forma en que nosotros vamos a presentar una querella. Una querella es básicamente poner en conocimiento de una autoridad competente algún hecho, alguna acción. Esto tiene que ser un hecho de acción privada, que la ley, el Código Procesal Penal los contempla en el artículo 24 ter en adelante, cuáles son estos actos de acción privada. Entonces, esto se presenta por escrito ante un juez competente, el cual le va a dar el trámite correspondiente y para que se resuelva en definitiva, va a ser el tribunal de sentencia quien se va a encargar de diligenciar. En este caso, la querella o el querellante va a servir como la parte acusadora dentro de este proceso. La querella no tiene prácticamente una incidencia dentro del proceso de investigación que realiza el Ministerio Público, porque solo se va a basar en delitos de acción privada. Como ya se los comenté, este es el fundamento legal. Bien, tenemos la prevención policial. La prevención policial lógicamente es también este conocimiento de hechos ilícitos, ya sea que nos sucedan a nosotros o a cualquier otra persona, los cuales tenemos el conocimiento o lo sufrimos, acudimos a la Policía Nacional Civil para poner en conocimiento. Ellos redactan un documento, el cual le denominamos la prevención policial. El fundamento legal es el artículo 305 también del Código Procesal Penal. La prevención policial, al igual que la denuncia, tiene que tener específicamente quién es la persona que va a denunciar, el nombre, la dirección, esto porque nos va a ser más fácil, en todo caso, venir, localizar a la persona y preguntarle qué fue lo que le pasó, cómo pasó y dónde pasó. Bien, tenemos también... Ya estoy aquí otra vez, jóvenes. Qué bueno, Lick. Estoy otra vez acá. Disculpen, me sacó completamente y no tenía forma de cómo conectarles nuevamente, pero estábamos con terminando de lo que era la denuncia. Si tienen alguna duda, si no, pasamos a platicar un poquito de la querella en el poquito tiempo que nos queda.
¿Alguna pregunta de la denuncia, jóvenes? No, Lick, pasemos a la querella, Si por no hay favor. preguntas de la... Bien, Lick. Sí, Mirna. No, de que continuemos con el siguiente tema. Yo creo que quedó claro lo de la denuncia. No le oí, fíjese, Dulce. Con la denuncia, Lick, todo está claro. No sé si podemos continuar con la querella. Sí, pues, entonces continuemos con la querella. La querella también se ha catalogado como una denuncia porque se pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente o del órgano jurisdiccional que controla la investigación por escrito. Por escrito. ¿Sí? Es por escrito ante el juez que controla la investigación. Además, se le suma la instancia de constituirse en querellante adhesivo. Y al sumarle la instancia de constituirse en querellante adhesivo, la persona que plantea la querella queda ligada al proceso. Es decir, pasa a ser parte del proceso, pasa a ser un sujeto procesal en el proceso. En cambio, en la denuncia no. En la denuncia, la persona pone en conocimiento de la autoridad competente que se ha cometido un hecho delictivo y la deja ahí. En cambio, en la querella no. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Lick. Sí. Me pasó lo mismo, me sacó la pantalla, la tengo negra, no sé qué está pasando. Les decía entonces que en la querella se les... Ahora sí no lo escuchamos. Ya no se escucha, Lick. Se le fue el audio, licenciado. Ya se fue, Lick. No estoy viendo a nadie, no miro a nadie, por favor. O si no, les debo yo el 302. La querella dice, la querella, artículo 300. No se le oye. Lick, no. Buenas noches, Lick. Perdone la molestia. Fíjese que no le escuchamos. Lick tiene su micrófono apagado.
Feliz noche, compañero. Noches. Noches. Feliz noche. ¿Me escuchan ahora, jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Mire, disculpen, les estaba escribiendo y me sacó. Vamos a dejar el día de hoy ahí, porque esto está terrible. Por favor, léanme la querella para el próximo día y vamos a seguir con la querella. Disculpen. Vaya, Lili. Feliz noche, bendiciones. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. Gracias.